Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Y es un gusto tenerles aquí. Es unos diálogos que hemos planeado de manera colectiva. Las 5 dialogantes es una iniciativa interinstitucional. Había empezado como un seminario del Centro de Estudios de Género, pero digo, a mí me gusta mucho más en que hemos terminado. Entonces, primero, mil gracias a mis compañeras, las dialogantes, porque fue su entusiasmo, su pasión y sus ideas. Aida Hernández de Ciesas ha jugado un papel muy importante en eso, también decir, hacemos interinstitucional y también itinerante. Entonces, la idea es que modera la persona de la institución, pero ninguna de nosotras vamos a hablar en nuestra institución, ¿no? Y comenta otra persona, y como yo fui la que convocó, bueno, a mis colegas que estamos empezando en el colegio con la primera, bueno, absolutamente brillante, y también resulta que fue ella quien invité, el primero aceptó. Pues invité a las dos, a ti y a Elisa, Aida, pero tú estabas de viaje, pero ella me contestó casi luego, así que muchas gracias por eso. La idea es tener unos diálogos sobre un tema muy importante que nos preocupa a todos, género, ley y justicia, y por eso también decidimos hacerlo presencial. Habrá grabación y todavía no hemos decidido, creo que se van a subir en YouTube en algún momento, no sabemos todavía eso, pero sí habrá grabación. Pero nos gustaría, los que nos podrían acompañar a las 5, sería de maravilla. Vamos a hablar cada 3 semanas, miércoles de cada 3 semanas. La siguiente va a ser en Ciesas, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Y luego en Mora. En Mora, sí, con Aida. Bueno, en Ciesas va a hablar Marta Santillán. Lucia, perdón. Sí, los 5 somos Elisa, yo y Shita Banerjee del Colegio de México, luego Lucia Núñez de CIEG UNAM, Aida Hernández de Ciesas y Marta Santillán del Instituto Mora. Entonces, la siguiente va a ser, justamente pueden pensar, bueno, en 3 semanas después, un miércoles de 4 a 6, en Ciesas. Si tienen interés, le podemos pasar el lugar y todo, y hablará Lucía. Y la que sigue es también… Sí, 24 de septiembre, Aida, sí, en el Instituto Mora. El 15 de octubre voy a hablar yo en Instituto de Investigación Históricas, y la última va a ser en CIEG UNAM con la ponencia, o lo llamamos diálogos, de Marta Santillán. Bueno, eso es el plan. Bueno, ahora digo, es un enorme gusto y placer dar inicio a esa iniciativa con la ponencia de la doctora Elisa Speckmann. Creo que es muy reconocida. Ella es la directora del Instituto de Investigación Históricas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Historia y también de Ciencias Penales. Tiene una trayectoria muy bien consolidada, brillante, la verdad, lleno, bueno, no voy a repetir todas las, reconocimientos y premios que ella ha ganado. Eso cualquier persona puede buscar, ¿no? Y salen como 2 minutos. Yo más bien voy a hablar de lo que me gusta de su trabajo. La parte más, para mí, más importante es la manera muy imaginativa e innovadora en que ella combina su formación en historia y el derecho. Es egresada del colegio, hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, y luego también hizo su doctorado en derecho en la UNAM. Y a mí
lo que, como digo, fascina de su trabajo es su modo de combinar de una manera muy sutil y muy, digamos, muy atractiva, ¿no? Es como nos lleva en una aventura, sacando casos de vida real, de mujeres siempre ha interesado, esposas quienes mataron por el amor o mujeres muy promiscuas pero también mataron, pero ya plantea, ocupa esos casos, trabaja más bien México postrevolucionario, entonces de los 20 hasta las 40, y ha escrito muchas obras, y bueno, algunos de ustedes habían pedido los textos, entonces no sé, y su libro también publicado por el Colegio de México, era en una colección, también se llamaba, muy lindo, ¿no? Aventura se llamaba, ¿no? De la vida cotidiana. Y entonces ella nos lleva en una aventura, digamos, pero planteando preguntas importantísimas, ¿no? ¿Cuál es la idea de honor, de mujer, de familia? ¿Qué significa, no? ¿Afecta a las mujeres el adulterio de sus esposos o no? Para hombres sí afectaba, para mujeres no. Entonces está hablando ella de ideas de valor, ¿no? De honor, de mujeres, de juicio y de jueces, porque trabaja un periodo donde se está cambiando de juicio, ¿no? Con personas que no eran jueces y pasa a personas que son jueces. Entonces digo, importantísimo, y ¿qué nos preocupa aquí? ¿No? Es un interés en común. Digamos, los enlaces y desenlaces, ella también lo dice, entre ley y justicia. Lo estamos, vamos a ver, solamente enfocando más bien en la perspectiva de género, pero es una pregunta que vale para muy relevante, ¿no? Enlaces y desenlaces en ley y justicia. ¿Qué significa tener una ley, ¿no? Y cómo se convierte o cómo se ocupan para hacerlo un derecho y luego si realmente o no se logra a ofrecer justicia. Bueno, ahí les dejo, seguramente tiene una ponencia brillante igual. Muchísimas gracias a Elisa y voy a presentar a Odette, ella va a ser la comentadora de hoy, la voy a presentar cuando ya llegue a su turno. Adelante, Elisa. Gracias. Sí. Sí, claro. Pues muchas gracias, Ishita, por la invitación, organización de este ciclo y por la presentación. Pues buenas tardes y empiezo entonces. Uno de los acuerdos que tuvimos, las 5, y les agradezco a todas por estar aquí presentes hoy, fue que partiríamos de textos ya publicados. Los textos de los cuales yo voy a partir hoy son 3, La bella criminal que mató por amor, Justicia, honor femenino y adulterio, Ciudad de México, década de 1930, que se publicó en 2016. Digna flor del vicio, el caso de María Elena Blanco. En todos los casos, por ejemplo, Digna flor del vicio, son citas de la manera en que se les llamó en la época, igual La bella criminal que mató por amor. El caso de María Elena Blanco, este es un capítulo de un libro publicado también en 2016, y 3 años más tarde se publicó un libro es un libro muy breve de la colección Aventura de la vida cotidiana. Lo titulé El derecho a vivir como una mujer amante y amada. Esto lo tomé del argumento del abogado defensor, y es el caso de Nidia Camargo de la década de 1920, y este es un libro que se publicó posteriormente. Por lo tanto, son 3 casos. El de Nidia Camargo, que en 1925 asesinó a su pareja, un cónsul chileno, Alberto Márquez Briones; Concheta de Lione, quien en 1936 asesinó a su esposo, un supuesto príncipe ruso, Vladimir Nigradze; y María Elena Blanco, quien en 1936 fue inculpada por el homicidio de su antiguo amante, Francisco Javier Silva. Mi intención hoy es tratarlos conjuntamente y tratar de sacar conclusiones
De casos que tienen muchas similitudes, las tres matan a parejas sentimentales o hombres con los que tuvieron algún tipo de relación sentimental. Bueno, las tres son mujeres, homicidio, juicios célebres. Me ha interesado mucho el juicio célebre porque me interesa mucho justamente esta relación entre justicia, imagen de la justicia, posible influencia de la opinión pública en la decisión judicial. Entonces, bueno, los tres son casos célebres. Bueno, empiezo por una cuestión. También hay otro punto que me interesa mucho y que es un punto en común. En los procesos de estas mujeres no solamente se decidía su responsabilidad o culpabilidad, sino que salían a la luz imaginarios, representaciones, opiniones en torno a modelos de conducta tradicionalmente asignados a varones y mujeres, los catálogos de lo permitido y lo prohibido, nociones de lo moral y lo amoral, vinculación entre leyes y conductas aceptadas por la comunidad. En general, en mis trabajos he establecido una diferencia o tres niveles. Primero, la sanción legal, que es la pena contemplada por, en este caso ya estamos en la etapa de la codificación, la pena contemplada por el Código Penal. Posteriormente, la sanción social, el rechazo, la actitud, la visión de la sociedad, que, bueno, finalmente rastreo por lo general en la prensa o la opinión pública, pero en algunos casos también hay manifestaciones de repudio o cartas, encuestas, en fin. Y finalmente la sanción judicial, que es la pena que efectivamente impusieron los jueces. Y no hay coincidencia entre los tres. En algunos casos, la sanción legal puede ser mayor, menor o incluso ser ignorada por los jueces. Y hay crímenes que causan más repudio en lo social que la medida de la sanción, por decirlo así, en el Código Penal. Bueno, hay otra cuestión que me interesa y bueno, y esto también aplica al caso de las tres. Son casos que ocurren inmediatamente después de la Revolución. Y me interesa porque después de la Revolución empieza a cuestionarse la concepción de género tradicional vigente en el Porfiriato y que, bueno, no tengo que repetir ni ampliarme, pero es esta división de esferas entre hombres y mujeres. A la mujer le corresponde el ámbito de lo privado, a los hombres el ámbito de lo público. El papel de la mujer es el hogar y el cuidado de los hijos. Bueno, empieza a cuestionarse esta visión, pero sobre todo empiezan a abrirse espacios de participación a las mujeres que no existían en el Porfiriato. La participación de las mujeres en la Revolución es bastante activa, desde obreras que participan en clubes antirreeleccionistas, mujeres de clase media también que participan en estos clubes, soldaderas, pero también tenemos mujeres que cuidaban heridos e incluso una generala, una coronela, Amelia Robles. Entonces, empiezan las mujeres desde antes de la Revolución a exigir una mayor igualdad de derechos, primero educación, familia, se empiezan a crear el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, varios congresos feministas, se empieza a propugnar por el derecho al voto y se incorporan de forma creciente al mercado laboral. En 1930 solo participaban el 4.6% de las mujeres, en 1960 participaban el 18%. O sea, el cambio es realmente muy importante. Y como lo ha apuntado Susie Porter, lo importante es que ya no solamente podían ser, trabajar en el servicio doméstico, ser obreras, cocineras, empleadas, maestras, ahora empiezan a aparecer médicas, dentistas, abogados, las mujeres van ganando espacios en el mundo profesional. Tenemos ya una primera juez, Tribunal de Menores, es el primer tribunal al que ingresan, pero ya para los 20 también hay un cuerpo femenil de policías de tránsito, surgen las primeras aviadoras, las mujeres empiezan a cambiar su imagen y como reacción a todo esto, y esto lo ha trabajado bien Marta Santillán, surge una pugna por reforzar la concepción tradicional. Se inventa el Día de la Madre, se crean concursos para las madres que tienen más hijos. Entonces es un momento de tensión entre nuevas oportunidades, cuestionamiento del modelo tradicional, pero a la vez este esfuerzo por regresar al modelo tradicional. Y esto hace que también los casos sean muy interesantes.
Otra cuestión que me interesa en la comparación es que el primer caso fue juzgado por un juicio por jurado, un tribunal en el que participaban ciudadanos que no tenían que tener conocimiento en el derecho, y ya los otros dos por jueces profesionales. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de estos niveles: representación, legislación y justicia. Empiezo por legislación. El Código Penal contemplaba algunas diferencias entre hombres y mujeres, no es el tema de esta plática, pero para el caso de homicidio en realidad no las contemplaba. El primer caso se da en el marco del Código Penal de 1871 y les presento las figuras: homicidio cometido en rilla, homicidio simple y homicidio calificado. Y se las presento justamente porque eran las tres figuras que podían aplicarse a estas mujeres. Estas mujeres podían haber sido, todas eran confesas menos María Elena Blanco. Estas mujeres podían haber sido absueltas. En el caso de María Elena Blanco, si no se demostraba su culpabilidad, y en el caso de las otras dos, sí lograba demostrarse que habían actuado bajo una causa excluyente de responsabilidad, como defensa legítima, defensa del honor, o haber actuado en defensa de un derecho legítimo en el caso de la primera, porque después esta cláusula se eliminó del Código Penal. Entonces, la primera posibilidad era la absolución. Otra podría haber sido homicidio cometido en riña, otra podría haber sido homicidio simple, cometido sin premeditación, ventaja, alevosía o traición, y el último, homicidio calificado, con premeditación, ventaja, alevosía o traición. Les decía que no hay diferencia en este caso en cuanto a las penas aplicables si el delito era cometido por un hombre o por una mujer, con excepción del homicidio calificado en el primer código, porque el homicidio calificado hasta 1929 merecía la pena capital, pero no en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres se sustituía automáticamente por la máxima pena en prisión, que eran 20 años. Entonces, bueno, más o menos ahí tienen una tabla de las penas que podían recibir estas mujeres. Y les voy a ir presentando primero cada caso para después establecer algunas semejanzas o diferencias. Bueno, Nidia Camargo es el primer caso y es un caso de 1925. Nidia Camargo nació en Monterrey en 1891, creció en una familia de 11 hijos y llegó a la capital cuando era muy pequeña, estudió en una escuela de monjas, es decir, venía de un contexto tradicional, estudió en tradicional de género y una familia católica. Se recibió oferta de matrimonio, la familia la recibió cuando ella tenía 16 años. Se quería casar con ella. Enrique Valdés era un hombre respetable, con recursos económicos, poseía negocios de carrocería, varias casas, pero era mucho mayor que ella. Él tenía 42. Por ayudar a su familia, que estaba atravesando por problemas económicos, etapa de la posrevolución, crisis, en fin, ella aceptó casarse con él y también lo hizo por despecho. Esto es el relato que ella después hace a la prensa. Lo hizo por despecho para vengarse de un novio que la había abandonado. Tuvieron 3 hijas, una murió, fue un matrimonio completamente infeliz. Ella relata que él era de trato rudo, avaro, celoso, que llegó a golpearla por celos. Los negocios a él empezaron a ir muy mal, llegó un momento en que no había dinero, sin embargo sostenían las apariencias. Ella, desesperada, decidió viajar a España con la intención de aprender un oficio, con lo cual ya se separa de la mayoría de las mujeres y de un modelo tradicional. Viajó a España para aprender a preparar productos de belleza. Cuando regresó tuvo más problemas con el marido, decidió dejarlo, él al parecer la golpeó. Ya existía para ese momento el divorcio mediante la ley de relaciones familiares y empezó a tramitar un divorcio. Es decir, ya en este momento era una mujer que se salía completamente del modelo tradicional. Fue a vivir a una posada y ahí conoció a Alberto Márquez Briones, un cónsul chileno, pero además comerciante de vinos y al parecer un seductor consumado. Era amante en ese momento de la dueña de la posada. Bueno, empezaron a tener
una relación amorosa. Ella decidió entonces dejar la posada, irse con él, y el plan era poner un consultorio dermatológico para que ella preparara los productos que había aprendido a preparar. Alberto consideró que el consultorio iba a tener mucho más éxito si lo atendían, en teoría, un médico extranjero. Recurrió a médicos alemanes, en fin, nadie quiso correr el riesgo con esa empresa, y entonces se le ocurrió otra muy buena idea, inventarse a un médico japonés, que no existía. Entonces, en teoría, todo lo que se vendía en el laboratorio lo preparaba un médico japonés. En realidad lo preparaba Nidia en las noches, porque de día se dedicaba a atender el consultorio, limpiar, atender a Alberto. Por la noche preparaba todo, estaba exhausta, él por supuesto salía, le engañaba, se burlaba de ella. Ella sospechaba, digamos, el límite es que ella sospechaba que Alberto tenía todo preparado para quitarle el negocio, porque él había obligado a copiar una carta que decía, donde ella admitía, que ella después dijo que obviamente había estado obligado a copiarla, pero esta carta, digamos, existe, que ella había recibido solamente buenos tratos de él y que solo le había dado problemas porque admitía ella tener un carácter levantisco. Bueno, ya desesperada quiso suicidarse, pero decidió antes matar a sus hijas, entonces fueron todos a Chapultepec, digamos, las llevó a Chapultepec para matarlas y después suicidarse. No se atrevió a matar a sus hijas, entonces dejó a las hijas en casa de su hermana y regresó para enfrentar a Alberto y pedirle dinero para poderse ir. Ella relata que se burló de ella con esa sonrisa que hiere más que una puñalada, esas son un poco las palabras que ella utilizó, le tiró unos billetes al piso y ella sacó la pistola que llevaba todavía en el abrigo y le disparó. Ella inmediatamente llamó a la Cruz Roja, confesó, fue arrestada, o sea, no existió ninguna duda en el relato. La prensa simpatizó inmediatamente con ella. Dieron cuenta de su educación, su religiosidad, el amor por sus hijas, e hicieron suyo su relato. Lo que yo les estoy contando fue la versión que siempre defendió la prensa. Presentaron el crimen como reacción de una mujer impotente, derrotada y con características y atributos que sí se ajustaban a la mujer tradicional. Mujer débil, desesperada por el desamor de su pareja. Este reportaje es un ejemplo. Un representante de Excelsior la fue a entrevistar, del Universal Gráfico, esta no es la imagen del Universal, pero es muy parecida, y le cito: creí encontrarme con una mujer provocativa e incitante y mi sorpresa fue grande cuando una muchacha con aspecto de colegiala me salió al paso. El reportero negó que se tratara de una mujer frívola o indiferente al crimen y sobre todo la describió como una muy buena madre. Describió su entorno y vuelvo a citar: una colcha de color corriente vulgar, una almohada con funda limpia pero sin adornos y un biombo oscuro que apenas la separa de la comunidad de presas. He ahí su ajuar. Una estampa del Sagrado Corazón prendida con un alfiler en el biombo y una enfermiza florecilla asegurada igualmente con alfileres cerca de la milagrosa imagen contemplan el atavío. Es decir, es una descripción que dejan en claro tanto la femineidad como la devoción de Nidia Camargo. Al igual que simpatizaron con ella, los periódicos mostraron una clara y muy pronta antipatía hacia Alberto Márquez Briones. Ella eligió para que la representara a Querido Moeno. Querido Moeno es una figura interesantísima. Había sido diputado, legislador, político en el Porfiriato, salió al exilio, sobre todo después del régimen de Huerta, y pues por supuesto que tenía toda la experiencia del mundo y era un orador impresionante. Él defendió a varias mujeres que en esa época mataron a sus esposos o a sus amantes y que en la prensa eran conocidas como autoviudas. Es un fenómeno muy interesante porque todas ellas resultaron absueltas en juicios por jurado. Entonces, bueno, esta fue otra de las defensas de Querido Moeno. El fiscal es otro personaje bastante interesante. Aquí hay otro reportaje donde se puede ver a Nidia Camargo, pero también
a presidente de debates, el abogado defensor, el fiscal. Son muy interesantes, por supuesto, ya las fotocomposiciones de la prensa en ese momento. Igual aquí, este es muy interesante porque aquí está Nidia con los miembros del jurado. Y bueno, aquí tenemos también otra imagen interesante porque en otra fotocomposición podemos ver todos los elementos del drama. Alberto Márquez Briones, la pistola, el presidente de debates, pero pueden ver ustedes a Querido Moeno, que es el que está alzando la mano izquierda, y a Federico Sodi, que era el fiscal. Federico Sodi, como les digo, es otro personaje bastante interesante, también llegó a ser un gran abogado, escribió uno de los pocos crónicas que tenemos sobre el juicio por jurado, y era también bastante hábil, pero mucho más joven, no tenía la experiencia de Querido Moeno. Le preocupaba mucho tanto al procurador como a él que perdieran este caso porque ya les había ganado varios Querido Moeno. Entonces, bueno, preparan la estrategia juntos. Lo primero que deciden es no pedir una pena por homicidio calificado, que podría haberlo sido, porque ella estaba armado, Alberto no, podía haber sido traición, en fin. Deciden no pedir homicidio calificado porque sabían que el jurado no lo iba a aceptar. Y entonces solicitan una pena por homicidio simple con atenuantes. Es decir, Nidia Camargo podría haber pasado en la cárcel 8 años a lo más. Bueno, en los interrogatorios, el fiscal, y esto también pasa mucho en el caso de las autoviudas, trata de presentarle no solamente como una criminal, sino como una mujer transgresora. Una mujer que había también faltado a las normas morales. No solamente era un homicida, sino que él subraya que también era una adúltera y que había abandonado al marido y había tratado de asesinar a sus hijas. Entonces, en el discurso de Sodi había 2 víctimas, el cónsul, el muerto, y el marido abandonado. Y dado que el cónsul tenía mucha cola que le pisaran, pues entonces se centró en la figura del marido. Llamó al marido a declarar. Para ese momento el marido lo describen como un anciano, aunque pues realmente no era un anciano, pero se le describe como un anciano derrotado. Y el fiscal en su interrogatorio lo trata de orillar para que en un momento dado culpe a su mujer. Y entonces le preguntaba, ¿esta mujer fue la causante de vuestra ruina? ¿Esta mujer es adúltera? ¿Es así? Y él quedaba callado, lo cual al final Federico Sodi, que era también un abogado bastante hábil, lo utilizó a su favor. Y entonces, al terminar el interrogatorio, dijo, miren este hombre que salió como buen caballero con el perdón en los labios y la muerte en el corazón. Bueno, ella era una mujer entonces para Federico Sodi que no se ajustaba al discurso de género, y lo interesante es que Moeno sí la defiende con un discurso tradicional de género. Bueno, sigo con la estrategia y la actuación de Federico Sodi. Federico Sodi terminó su actuación, eran alegatos larguísimos, como les digo, ante un juicio por jurado, y al terminar, él toma una estrategia. Él imagina el mensaje que Nidia le pudo haber dirigido a sus hijas en 2 casos, resultar absuelta o resultar condenada. Entonces, a las hijas, el mensaje que les hubiera transmitido de resultar absuelto hubiera sido el siguiente: heme aquí, hijas mías, venid a mi lado y bajo mi protección, estoy citando obviamente, que yo os prometo no volver a pensar en mataros, a menos que me encuentre otro hombre que me haga imposible la vida. Venid a mí, tomad mi ejemplo, y cuando sintáis que vuestra vida es insoportable por la maldad de un hombre, matadlo sin piedad, olvidando vuestra fe cristiana, vuestra ternura de mujeres, vuestra abnegación femenina. Finalmente estaba también dirigiendo un mensaje a los jurados, que imaginaran cuál iba a ser el mensaje también a sus hijas, a sus mujeres y a todas las mujeres de la sociedad. El contramensaje era el siguiente: de resultar absuelto, lo que Nidia Camargo les diría a sus hijas: hijas mías, no dejéis que vuestro espíritu sea arrebatado por vuestro instinto. Amad sin esperar del amor sino tristes pagos, pero amad sin cansaros de vuestra abnegación, respetar la vida ajena, es decir, la visión tradicional. Bueno, la gente aplaudió Sodi, lo felicitaba, lo daban por ganado, pero faltaba la intervención del defensor,
querido Moeno. La estrategia de querido Moeno fue, por una parte, convertir a la víctima en victimario. Y entonces habló de cómo se había aprovechado de la dueña de la pensión, cómo la había abandonado, le había quitado todo, una historia tragiquísima porque le había obligado a desatender a sus hijas y una hija había muerto, en fin. Habló de los amantes, pero realmente lo más importante fue el discurso de xenófobo y nacionalista. Él sostuvo que antes de encontrar un abogado que la representara, porque había en este momento una parte civil, que la familia antes de encontrar un abogado había acudido a varios y que uno de ellos le había contestado: yo soy mexicano, tengo una digna compañera que es también mexicana y jamás pediré la condenación de una desventurada mexicana víctima de un repugnante chulo extranjero. Bueno, pues más o menos este fue el tono del discurso. Él sostuvo que México era una nación noble, que acostumbraba recibir a los extranjeros, pero que albergaba a villanos que se convertían en verdugos del corazón de sus ciudadanas. Y de ahí que las dulces y abnegadas mujeres, capaces de engendrar y amamantar héroes, tuvieran que asumirse valientes y admirables en su defensa. Es decir, convirtió a Nidia Camargo en una heroína, la heroína mexicana que vengaba todos los abusos que los extranjeros habían cometido contra los mexicanos, y pues podemos pensar que estamos hablando desde la etapa de la conquista. Querido Moeno terminó un alegato larguísimo cantando el himno nacional. Para entonces todo el mundo aplaudía, lloraba, Nidia Camargo fue absuelta. ¿Cuál fue la cláusula legal? Querido Moeno argumentó que ella había actuado en defensa de un derecho legítimo, el derecho legítimo a vivir como una mujer amante y amada. Los aplausos obviamente no se hicieron esperar y los abogados fueron conducidos en hombro hasta las puertas del diario El Demócrata. Por supuesto que a Nidia la esperaban con flores y bueno, fue todo una fiesta pública porque estos juicios generaban mucha expectativa y había gente alrededor en las calles esperando la decisión. Y es interesante el último reportaje donde le preguntan a ella, bueno, ¿usted qué va a hacer? Y ella no dice, bueno, quiero abrir un laboratorio, no, ella dice, yo voy a regresar a mi casa a cuidar a mis hijas, y entonces hay imágenes que la muestran planchando, lavando, en fin. Es decir, Nidia había aprendido la lección y se había convertido otra vez en una mujer tradicional. ¿Qué podría haber pesado en esta decisión? Bueno, claramente la habilidad de Moeno, digo, esto es obvio, era un cuate muy inteligente, pero también tenemos que pensar que pesaron en esta decisión los cambios y los debates que en este momento se estaban dando sobre la mujer, la familia, la pareja. En otro momento hubiera sido difícil lograr una decisión como esta. En ese momento al que se culpa es a la institución del jurado. Se dice que en realidad los jurados eran completamente incompetentes, como les decía, fueron varias las mujeres que fueron absueltas y se culpa a la institución porque se dice que los jurados no se ajustaban ni a las pruebas ni a la ley, sino que se dejaban influir por simpatías, por prejuicios, por la belleza de estas mujeres, por fantasías, por todo lo que ahorita se les ocurra y por supuesto por la habilidad de los abogados. Este fue casi uno de los últimos juicios por jurado, pero tampoco fue la última autoviuda, esto es 1925, la última autoviuda fue absuelta en 1929 y en ese mismo año se suprimió el juicio por jurado. Entonces, bueno, se podría pensar que jueces profesionales no se dejarían influir por tácticas como las de querido Moeno. Además de suprimirse el juicio por jurado, en 1929 se expide un nuevo código y desaparece esta cláusula exculpante de haber actuado por defensa de un derecho así simplemente abierto. Y bueno, podrían haber sido absueltas por defensa legítima del honor o por defensa legítima del honor. El segundo caso entonces ya se procesa en una corte penal integrada por 3 jueces formados en el derecho, un tribunal colegiado. Y es el caso de Concetta Di Leone. Ella venía de una familia italiana, hablaba varios idiomas,
tenía buena situación económica, estaba casada con un alto empleado de ferrocarril y tenía 2 hijos. Pero conoció, digamos, a un supuesto príncipe ruso, él se ostentaba como príncipe ruso, que se llamaba Vladimir Nigeradze. Se enamoró profundamente, él era un ruso venido a menos, con grado militar, pero bueno, no tenía dinero, estaba exiliado en México. Bueno, ella se enamora profundamente y estamos ya en 36, o sea, finalmente son casi 10 años de diferencia. Ella se presentó al marido, le contó y le pidió el divorcio. Se divorciaron, dividieron los bienes, ella se quedó con los hijos y se casó con Vladimir. No pudo sostener el ritmo de vida de Vladimir, fiestas, vida social, en fin, y fue perdiendo sus joyas, su propiedad, todo el dinero que tenía, pero también perdió a sus hijos, porque al parecer Vladimir era muy violento con ellos, los hijos se fueron con el padre. Además, intentaron poner una fábrica de jabones, que también fue un fracaso, en fin. Cuando ella ya no tenía nada de dinero, Vladimir se hizo muy amigo del vicecónsul de Finlandia y de su esposa. Entonces frecuentaba mucho su casa, ahí comía, Concheta no tenía comida, y bueno, empieza aquí, digamos, toda esta secuencia del drama. Concheta está segura que además era amante de la mujer del vicecónsul. Él un día le avisa que se va a ir a vivir a casa de ellos. Concheta entonces se queda sin dónde vivir, renta un cuarto, dice que no tiene comida, que empieza a vivir así un poco de la caridad de las vecinas y empieza a perseguirlo por todos lados. Entonces se presentaba, por ejemplo, cuando él iba al cine, le rogaba, él la golpeaba, bueno, empieza a hacer una historia ya tremenda, hasta que ella decide hacer guardia frente a la casa de los cónsules para demostrar que él era amante de la mujer. Entonces, bueno, hace guardia durante mucho tiempo, ella tenía un arma que le había regalado el propio Vladimir, hasta que un día efectivamente sale el cónsul y no sale Vladimir. Entonces, bueno, ella está muy contenta, dice, ya con esto. Le habla al cónsul, el cónsul llega a la casa, ella esperaba ahí una tragedia adentro, y pasa el tiempo y no pasa nada. Entonces llama por teléfono, el cónsul le pasa a Vladimir y Vladimir le dice, mira, ya olvídalo, porque no haces como otras mujeres que se resignan y aceptan, yo ya tengo otra vida, tú ya, olvídalo. Entonces ella se queda ahí y cuando salen a dar un paseo, porque solían dar un paseo, pues le dispara, lo mata en la colonia Condesa, llora después, le pide perdón, en fin, tampoco lo niega en ningún momento. Bueno, varios abogados le ofrecen defenderla, le ofrece también la defiende otro célebre jurista porfiriano con mucha experiencia. Bueno, obviamente la detienen y pasa lo mismo que en el caso de Nidia Camargo. Inmediatamente capta la simpatía de la prensa. No se habla en este caso ni de su primer marido, ni de su adulterio, ni de su divorcio, ni de nada. Se habla solamente de la historia que ella cuenta y otra vez la prensa convierte a Vladimir en victimario. Excelsior la califica como la hermosa matadora que obró en un momento de loca ofuscación, la princesa de los tristes destinos. La prensa, y este es el título del artículo, se refirió a ella como la bella criminal que mató por amor y sostuvo que el proceso de Concheta chorreaba pasión de todas las hojas que lo formaron. Se construye entonces toda una historia de amor y en prisión Concheta recibe muchas ofertas de matrimonio, entre ellas las de un empresario y famoso boxeador, Kid Guerrero, quien le escribe: muy estimada y linda princesa, tengo el gusto de saludarla muy cariñosamente y ponerme a sus pies en cuerpo y alma para lo que desee, y tengo el placer de decirle que muy pronto puedo servirle, dar mi vida y hasta mi trabajo por usted. Bueno, como les digo, se construye toda una historia romántica. Es la época en que Eduardo VIII de Inglaterra abdicó al trono por su amor a una divorciada estadounidense, Wallis Simpson. Entonces, las noticias de Concheta salen a la par que las noticias de Eduardo VIII. Bueno, ella desde su primera entrevista relata la historia de amor, abandono, traición, y bueno, pues el abogado tiene en ese momento o barajea varias opciones de defensa. Una de ellas es la enajenación mental. No va mucho, no le apoyan los peritajes, pero además ella le dice que ni loca, porque entonces la llevarían a la Castañeda y que ella no iba a convivir con todas esas oratas.
Bueno, ¿qué le quedaba? Defensa legítima del honor. Ya para ese momento, y esto es interesante, el honor como figura está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque se piensa que los actos ajenos no pueden causar deshonor, y aquí es un poco lo que Ishita comentaba. En la concepción más tradicional del honor, efectivamente, el adulterio mancha al cónyuge, pero solamente en el caso del adulterio femenino. Las mujeres adúlteras ridiculizan al marido y manchan y terminan con su honor. Sin embargo, no se considera que el adulterio masculino manche el honor de las mujeres, que únicamente está vinculado con la honra. Entonces, en el porfiriato no hay ningún argumento por defensa legítima del honor por parte de mujeres que se acepte, pero ya para este momento ya se había aceptado este argumento. Pero a la vez se estaba cuestionando si realmente el honor podía manchar, el adulterio podía manchar el honor ya no solo del marido, sino también de la mujer. Entonces, bueno, ya estaba como un poco en desuso esto, y lo que hace el abogado es argumentar exceso en defensa legítima del honor, que hubiera merecido una pena, pero una pena atenuada. Hay otra figura que atenuaba el homicidio, y es el homicidio cometido en razón de adulterio. Ya no se hablaba tanto de la mancha al honor, sino de la profunda emoción que un cónyuge siente cuando descubre a el otro en el momento del acto sexual. Entonces también se recibía una pena muy menor, de 1 a 3 días, o sea, prácticamente absolución. Pero aquí hay otro debate. ¿Tenía que ser en el momento mismo del descubrimiento o podía tratarse de un momento posterior? Pero bueno, de todas maneras, el abogado intenta, y este es su argumento principal, argumentar homicidio cometido en razón de adulterio. El fiscal, de nuevo, solamente la acusa por homicidio simple. De nuevo, lo esperó, podía haber sido premeditado, ya estaba armada, pero otra vez homicidio simple. Bueno, esta vez los jueces son 3 jueces profesionales y deciden que se trató de un homicidio simple. ¿Por qué? No aceptaron la defensa legítima del honor, porque efectivamente no dañaba el honor, no daña el tercero, en fin, lo que le estaba diciendo, y además tampoco aceptan la figura del uxoricidio, porque no había sido en el momento del descubrimiento. José María Gutiérrez, su abogado, apela, y los magistrados en segunda instancia sí consideran la atenuación de la pena por homicidio cometido por adulterio, porque consideran que no solamente puede cometerse en el momento del descubrimiento del acto mismo, sino en el momento en que existe la certeza de que el adulterio existe. Y entonces dicen, ella ahí afuera fue en ese momento cuando tuvo la certeza y actuó en ese estado emocional, y bueno, finalmente ella salió en libertad. Y es interesante también la última, y ahora no sé qué pasa, que no puedo cambiar, ¿por qué? A ver. Auxilio técnico, ¿por qué se trabó esto? No sé. A ver si con este. ¿No? A ver, ahí, ya, perdón. No sé por qué se había agrandado. Bueno, ella vuelve en una entrevista, es un poco parecido lo que sucede, porque ella le dicen, ¿y qué va a hacer usted ahora de usted? Y ella dice, yo no voy a renunciar al título, yo voy a seguir siendo la princesa Nigrazzi. Sí. ¿Voy a dar tiempo? Sorry, falta 5 minutos. Just let her finish. Perdón, ¿tienes el libro? Hay más café. No, handbook, ¿do you have it? Sí, ya. Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Ahí se oye mejor? Sí, mejor, sí. Que se perdían. Muy bien. Bueno, el último caso, María Elena Blanco, es el mismo año que Concheta Di Leone. Este es un caso muy diferente porque inicia con cuando se encuentra el cadáver de este hombre, Francisco Javier Silva, y es interesante porque aquí sucede un fenómeno muy común en la época. La policía daba inmediatamente aviso a los reporteros se presentaban y ayudaban en la investigación. Resulta que cuando empieza todo,
Sus amigos se presentan, ya habían de hecho reportado la falta de este hombre, y entonces ellos dicen debe haber sido su examante María Elena Blanco, que es esta mujer. Van a entrevistar a la empleada doméstica y ella confirma lo dicho. Había sido su amante, él la había instalado, le había regalado joyas, vestidos, ella inmediatamente había asumido el papel de ama de casa, pero cuando se empezaron a presentar o a buscarle examantes, él se enojó, la corrió, ella la volvía a correr, en fin. Los periódicos difunden la noticia, empieza la búsqueda a nivel nacional y la encuentran en un hotel de Guadalajara con su nuevo amante, que era Gonzalo Ortiz. Fueron conducidos a la inspección de policía. Ella admite su relación con Gonzalo Ortiz, dice que es el hombre al que verdaderamente ama, pero ella dice, él no fue, porque permaneció a mi lado toda la noche, no nos separamos un solo momento, y declara, mire usted si no lo iba a saber, no lo abandonaron mis brazos. Bueno, él también defiende a María Elena, y él dice que realmente María Elena no había sido, que ella efectivamente se quedó porque estaba muy enferma de una infección de un ojo, y que él había ido a la casa de Francisco José a buscar venganza, de Francisco Javier, perdón, porque la había tratado muy mal. Entonces que él había buscado a dos amigos, Luis Magaña y Óscar Basset, únicamente con el fin de ir y golpearlo, pero que sus cómplices querían dinero, y entonces después de golpearlo le pedían dinero, él no les daba dinero, y entonces se lo habían llevado a dar una vuelta por la ciudad para que este hombre les entregara el dinero, lo seguían golpeando, lo regresaron a la casa, no volvieron a encontrar dinero, lo seguían golpeando, se lo volvieron a llevar, hasta que llegó un momento en que dijeron, o lo matamos o nos va a denunciar. Pero bueno, Gonzalo dice, yo traté de detenerlos, pero no pude, y ellos fueron los que lo mataron. Ni la policía ni los periodistas dan crédito a la declaración, dicen que no, que habían encontrado la huella del zapato de María Elena en el coche. Para este momento ya las noticias empiezan a circular y ellos llevaban ya más de 5 días detenidos sin que se hubiera dictado un auto de liberación o de formal prisión, según exigía la Constitución de 1917, y sostuvieron además que habían permanecido incomunicados y habían sido víctimas de maltrato y tormento. Bueno, a partir de entonces el proceso empieza a complicarse, un cómplice aparece, otro no, pero aquí lo que es interesante es que, contrariamente al caso de las otras dos mujeres, la prensa no simpatiza con ninguno de los dos, por el contrario. A ella la describen como vampiresa, llena. Ella había crecido en Estados Unidos, había crecido en Los Ángeles. Según Excelsior, había sido deportada, pues, cito, cometió miles de escándalos en los cabarets. Regresó, vivió en Ciudad Juárez, se casó, tuvo una hija, la suegra se la quitó, se hizo amante de su chofer, después del presidente municipal, se casó por segunda ocasión, el matrimonio duró 9 días y se refugió en un burdel donde empezó a fumar marihuana, ahí conoció a Gonzalo Ortiz, en fin. Los periódicos dicen que nunca dejó a Gonzalo y que ella recorría las calles de Tacuba buscando amantes con dinero, y que bueno, la víctima había sido Francisco Javier. De hecho, cuando él la corre, ella se vuelve amante de un empresario de cine y se va a vivir con él. Bueno, les voy a leer simplemente una cita de este magazine de policía. Los hombres la catalogaban entre las mujeres por las que hacen cualquier tontería. Ellas la envidiaban y la encontraban peligrosa como rival. Les digo, cínica, desalmada, cruel verdugo, mujer fatal, lujuriosa, tigresa, digna flor del bugio, vampiresa. Bueno, la prensa la juzga y la condena mucho antes de que ella llegara a juicio. María Elena Blanco encarnaba fantasmas, fantasías, temores y miedos, sobre todo el temor a la transgresión de las mujeres y en general a la emancipación femenina. A ello se suma, por supuesto, el temor a la criminalidad. Estamos en los 30 y en este momento algunos robos terminan en homicidio, y eso preocupaba mucho a la población. Los lectores, y aquí sí hay una muestra, digamos, no simpatizaban con ellas, la comunidad. Cuando se da la reconstrucción, bueno, los monstruos fuman, cuando se da la reconstrucción del crimen, la multitud grita, bandidos, asesinos, mátenlos, ahórquelos.
ya no existía, ya había sido abolida la pena de muerte y mucho menos pena de muerte por ahorcamiento. Bueno, fueron procesados tanto María Elena como Gonzalo por asociación delictuosa, robo, plagio y homicidio. Las declaraciones cambiaron muchísimas veces. Es un juicio largo y complicado. El agente del Ministerio Público pidió la pena máxima en prisión para ese momento, que eran 30 años. El abogado defensor dijo, ella no estaba, la única prueba que tienen es la huella en un zapato, ella estaba en el hotel, estaba enferma, y lo que existen son las declaraciones de los cómplices que se van culpando uno a otro. Bueno, mientras esperan proceso, el amante, Gonzalo, fue asesinado en prisión. Ella lo lloró mucho, pero pronto se hizo de su antiguo novio tejano que la vino a buscar. Entonces hay varias entrevistas muy interesantes donde dice que ella está muy arrepentida de todo lo que pasó, que ella va a cambiar de vida con su novio tejano, y dice, es que es tan lindo que me dice que si él me hubiera conocido, que si no hubiéramos roto el noviazgo, yo no estaría aquí porque yo sería una mujer buena. Entonces también se vuelve a escribir, digamos, todo este mensaje, pero finalmente rompe con el tejano porque ella le había prometido casarse con él si la sacaba de prisión, pues no la pudo sacar de prisión. Tuvo después otro novio y bueno, finalmente el juez la condena a la pena máxima de los 30 años y fue enviada a las Islas Marías. Es muy interesante porque ella deja la Ciudad de México, pero no la memoria de los capitalinos. Se siguen publicando historias de María Elena Blanco, incluso en forma de fotonovelas, y se siguen imaginando, se piensa que ella estaba rodeada de gente que la abanicaba, viviendo de los dólares del novio tejano, y bueno, lo que sabemos es que se casó con el administrador postal, no sabemos si fue el último esposo o no. Y bueno, ya nada más algunas ideas finales, un poco que retoman todo lo que les he dicho. Ninguna de estas mujeres en realidad eran mujeres tradicionales o que se ajustaban completamente al modelo. Quizá Concheta era más frágil, débil, desesperada, cegada por el amor, pero finalmente fue una mujer que abandonó a su marido, se divorció, no luchó por sus hijos. Nidia también presenta contradicciones. Trabaja, abandona al marido, tiene un amante, busca un negocio propio, pero a la vez es buena madre, abnegada incluso con el cónsul chileno, católica. De todas maneras, a Nidia se le reprocha más la otra cara, la transgresión, que a Concheta de Lione, quizá por los 10 años de distancia, quizá porque Concheta de Lione se prestaba más a esta historia romántica. María Elena, en cambio, es la personificación de la maldad femenina, encarna el miedo a la mala mujer e independientemente de su culpabilidad, esto se le cobra caro. Y esto apoya una idea que sostenemos varias historiadoras que nos hemos acercado a la criminalidad y a la justicia para las mujeres. Eran más sancionadas las mujeres que, además de delinquir, habían transgredido pautas morales. Las mujeres que delinquían pero que se ajustaban en cierta forma al modelo y que el crimen era la única transgresión, recibían una sanción menor. A quienes no, se les condenaba 2 veces, por la falta moral y por la falta penal. Bueno, en todos los casos son mujeres que salen al debate público y que sirven como pretexto para que en ese momento salga a la luz o se discuta el deber ser femenino, el papel de la mujer, la familia, la sociedad. Además de ser relevantes en sí mismos y muy interesantes, estos casos sirven para adentrarse en muchos otros temas importantes, justicia, sociedad, cultura. Bueno, claramente, no tengo que decirlo, sirven para conocer el derecho penal y procesal, abogados, funcionamiento, procesos. Son interesantes también para conocer el papel de la nota roja, el papel de los reporteros, pero también para preguntarse de un doble juego. Claramente la nota roja forma e incide en los códigos morales, pero habría que preguntarse si la nota roja, la opinión pública, incide también en las decisiones de los jueces. Y después habría que preguntarse lo contrario, si las decisiones de los jueces reafirman o cuestionan los modelos o la concepción de género. En el caso, por ejemplo, de las autoviudas,
la decisión de absolución, el ver a las mujeres como capaces de defender su honor, como merecedoras de una vida digna y plena de amor, pues podría a la vez reforzar el cambio en la concepción de género. Pero por supuesto, lo contrario, el caso de María Elena Blanco, al igual que sucedía en el cine, pues sirve para mostrar el destino que les esperaba, el destino y el castigo que les esperaba a las mujeres que abandonaban el modelo de conducta tradicional. Bueno, pues básicamente estas son las ideas principales y lo que puedo sacar de vincular 3 casos que ya había trabajado previamente y además que ya habían sido publicados. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por quedar también. No, está bien. Fernanda, ¿tú puedes quedar un ratito más? Sí, bueno. Ahora sí, hay café y galletas si quieren pasar rápidamente antes de que pasemos a los comentarios de Odette. Bueno, los de maestría ya tienen que salir, pero bueno. Sí. Muchísimas gracias y voy a presentar a Odette. Sí. Odette también, quiero decir, fue una sugerencia de Elisa como comentadora y ella también ha sido muy solidaria con todo este proyecto, así que es un placer ya tenerla aquí junto con todos ustedes. Odette María Rojas Sosa es profesora asociada C, tiempo completo en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Está en el SNI. Ella tiene una licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y es maestra y doctora en Historia por la UNAM. Ha publicado artículos en revistas especializadas como Historia y Grafía, Estudios de Historia Novohispana, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Asimismo, ha colaborado en diversas obras colectivas. En 2013, la UNAM le otorgó la medalla Alfonso Caso por el mejor expediente académico del programa de maestría en Historia Generación 2011. Su tesis también de maestría obtuvo mención honorífica en el premio Francisco Javier Claviero, algo que ella, también comparte con Elisa, que no mencioné porque Elisa, ya le digo, la trayectoria de Elisa es muy reconocida. Bueno. Y ella también, este premio Francisco Javier Claviero es por Historia y Etnohistoria, convocado por el INAH, mientras que su tesis de doctorado fue ganadora del concurso Colección Posgrado 2017, convocado por la Coordinación de Posgrado de la UNAM. El 2019, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas le concedió una mención en el rubro de mejor reseña de historia política publicada en 2017 y en 2023, el premio al mejor artículo de historia cultural publicado en 2021. En el ámbito de creación literaria se ha otorgado premios en diferentes concursos de cuento y en 2017 ganó el 15 concurso internacional, no, 14, ¿verdad? 14, sí. Concurso internacional de narrativa otorgado por la editorial Siglo XXI, la UNAM y el Colegio de Sinaloa por la novela Retrato de Artista Decadente. Ella es autora de las obras Instituto Nacional de Ciencias Penales, 40 años de historia, y bueno, varios retratos del artista decadente. Menciono solo algunos para decir igual que Elisa, ella también combina dos formaciones, carreras y intereses de una manera brillante. Así que pues es un placer y un honor tenerte aquí. Adelante, Edith. Muchas gracias. Muchas gracias, Ishita, por la invitación y también a las demás organizadoras de estos diálogos itinerantes, que me parece una propuesta muy interesante para dar a conocer el trabajo de brillantes investigadoras que trabajan temas de género, de justicia, memoria. Entonces, bueno, me alegra mucho el poder estar aquí. También agradezco a Elisa que me sugiriera para comentar sus trabajos y bueno, agradezco su presencia y atención.
Bueno, pues en la trayectoria académica, profesional de Elisa, las mujeres han tenido un papel importante. Sus tesis de licenciatura y de maestría abordaron el tema de las órdenes y las congregaciones religiosas femeninas en un momento de grandes transformaciones como lo fue la segunda mitad del siglo XIX. Y ya en el doctorado, al enfocarse en la criminalidad y la justicia durante el Porfiriato, pues también le otorgó un papel destacado a las mujeres, pero ahora a las transgresoras y delincuentes. Y era algo que a mí siempre me llamaba mucho la atención, cómo había pasado de estas mujeres virtuosas, beatíficas, ¿no?, a estas mujeres pues transgresoras. Y en los últimos 10 años ha dedicado una atención particular a aquellas mujeres que cometieron crímenes entre las décadas de 1920 y 1970, recorriendo para ello pues a este tipo de causas célebres, ¿no?, que pues tienen un seguimiento muy puntual dentro de la prensa de la época. Y justamente como resultado de esas investigaciones, bueno, algunos de los resultados de esas investigaciones son justamente estos 3 trabajos que hoy se comentan. Y bueno, yendo justamente en orden cronológico y siguiendo también pues el hilo que estableció Elisa, ¿no?, comenzando con el caso de Nidia Camargo. Bueno, pues es justamente en esta década de los 20 donde las mujeres pues están teniendo una irrupción en la esfera pública muy notoria y también incluso desde el aspecto físico, ¿no?, estos casos de las pelonas, ¿no?, las mujeres que se empiezan a cortar el cabello y que despectivamente pues les dicen de esa manera, que incluso llegan a sufrir estas agresiones, ¿no? Se sabe pues de algunas, está documentado que algunas de estas jóvenes pues las perseguían, ¿no?, las rapaban, etcétera, ¿no? Y lo conecto precisamente porque es una de las observaciones que hace el fiscal Federico Sodi respecto a Nidia, ¿no? Esta es una mujer, pues, de estas, no lo dice con estas palabras específicamente que es una pelona, pero lo infiere, ¿no?, incluso en su aspecto físico, ¿no? Y bueno, pues en este caso de Nidia, que también refleja algunas de estas transformaciones, ¿no?, una mujer que pues busca prepararse para poder subsistir junto con sus hijas, ¿no?, sin tener que depender de un marido con el que ya tenía pues relaciones muy, muy tensas, muy malas, ¿no?, y que bueno, pues desafortunadamente se cruza en su camino este personaje, ¿no?, este cónsul chileno, Alberto Márquez, que bueno, pues desafortunadamente la va a llevar por un camino muy desgraciado, ¿no? Por un lado, bueno, ella pues argumenta que con él conoció el amor por fin, ¿no?, después de una pues vida romántica muy desafortunada, ¿no?, o diríamos hasta carente o inexistente con el marido, ¿no?, y en cambio pues este hombre pues le da ese romance, ¿no?, a la vida. Y voy conectando también con el caso de Concheta, porque Nidia y Concheta tienen pues estas semejanzas, diríamos, en su perfil, ¿no? Son mujeres que habían pasado por matrimonios previos, ¿no?, con matrimonios, digamos, pues económicamente estables, pero al parecer no muy bien avenidos en términos amorosos o sentimentales, que ya tenían hijos de esas relaciones previas, que se relacionan posteriormente con hombres que tienen un perfil social relevante, ¿no?, por un lado un cónsul, por otro lado un príncipe, pero que pues son más bien fachada, ¿no?, porque finalmente ellas son las explotadas, ¿no?, es decir, les dan una prominencia social, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues una incluso se vuelve princesa, pero pues ellas terminan siendo explotadas, ¿no?, en sus recursos económicos, y ahí interviene también este factor económico, ¿no? Cuando la relación se agota porque se agotan los recursos económicos, se quedan en una situación de desprotección y de vulnerabilidad. Y además ellas son mujeres que están acostumbradas a cierto nivel
económico, ¿no? a cierto estatus, que precisamente pues ellas se sienten un tanto perdidas en un momento dado, ¿no? Cuando pues los recursos económicos se acaban y con ello el amor que le tenían las parejas, ¿no? Entonces están pasando por una situación de vulnerabilidad en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la ruptura amorosa, ¿no? El desencanto, los pleitos, que en el caso de Nidia pues llegan a escalar a la violencia, ¿no? Psicológica, verbal, física, y pues también el factor de la desprotección económica, ¿no? Y entonces ese va a ser justamente uno de los argumentos, esta fragilidad, esta vulnerabilidad por la que están pasando las mujeres, que pues sus defensores van a argumentar a su favor, ¿no? Son estas mujeres, están pasando por un momento pues muy difícil, ¿no? Que incluso de alguna manera pues les perturba el entendimiento, ¿no? Se ven las reacciones de las parejas, como en el caso de Márquez Briones, que pues la hiere, ¿no? Con esa risa despectiva con la que se despide, ¿no? Y entonces pues las impulsa a cometer en un momento dado este crimen, ¿no? Y bueno, en el caso de María Elena Blanco, una mujer, digamos, muy diferente en cuanto a que ella, pues es una mujer que no mata por amor a la víctima, mata por amor, pero por amor a su otra pareja, ¿no? Y bueno, es una mujer que suscita unos sentimientos pues muy encontrados, ¿no? Porque es una mujer pues que es calificada como una mujer muy bella, seductora, ¿no? Que se sabe bella y que hace uso también de esos recursos, ¿no? De alguna manera, su manera de posar, su manera de enfrentar al jurado. Además, también un contraste con las otras, mientras que Concheta y Nidia asumen un tanto más esta posición de abnegación, de vulnerabilidad, de arrepentimiento, pues María Elena es una mujer que se ríe, ¿no? E incluso cuando le dicen los años que la van a condenar, dice, pues aviéntenme 100, ¿no? Pues, si ya estamos en eso. Entonces es una mujer muy, pues muy bravía en un momento dado, ¿no? Y también de nuevo esta relación amorosa que ella tiene con un hombre al que, bueno, le tiene, por lo que dicen los periódicos, ¿no? Pues verdadero devoción, adoración, ¿no? Que trata de defenderlo, de ver la manera en la que puede aportar a su coartada, ¿no? Para tratar de exculparlo del homicidio, pero que es un hombre que por otras declaraciones, ¿no? Pues también la trata mal, la llega a golpear, ¿no? Entonces es una relación ahí bastante conflictiva. Es esta cuestión de las relaciones amorosas, sentimentales en la vida de estas mujeres, pues es muy interesante, ¿no? Ver que, bueno, que hay diferencias entre ellas, o en particular entre Nidia y Concheta respecto a María Elena, pues esta manera de relacionarse es interesante, ¿no? Y luego también el contraste que se puede establecer entre el juicio por jurado popular que enfrenta Nidia Camargo con el juicio de las Cortes Penales, que está conformado pues por jueces profesionales, que es justamente una de las cosas que se va a argumentar mucho para la desaparición del jurado popular, que el jurado popular es impresionable, que es gente que no tiene una preparación profesional y que entonces llega un abogado defensor hábil y, bueno, básicamente les lava, ¿no? la cabeza. Que lo vemos con Querido Moeno. El hombre era habilísimo, tenía así un repertorio, ¿no? De recursos porque defendió a muchas autoviudas, o bueno, este grupo de mujeres que matan a su pareja sentimental, ¿no? Y en circunstancias muy diversas, y sin embargo es muy hábil para encontrar el resquicio, ¿no? O por dónde él puede acomodar la situación, pues para que estas mujeres sean víctimas. Algo que menciona Elisa, por ejemplo, es este recurso de presentarlas enlutadas, ¿no? Sufrientes, en algunos casos hasta con un velo, ¿no? En el caso de Nidia no se permitió, pero es también toda esta teatralidad, ¿no? Asociada al juicio por jurado popular, ¿no? Que le daba también un gran atractivo. Y bueno, en el caso justamente de Nidia, bueno, es impresionante porque Federico Sodi, que también era un personaje con una pues verbosidad importantísima, parece que
él está conduciendo muy bien el juicio, ¿no? Presentando a esta mujer, Nidia, ¿no? Como una mujer totalmente transgresora, malvada, ¿no? Y cómo querido Moeno pues logra trastocar esto apelando incluso a cuestiones como el nacionalismo, ¿no? Es decir, bueno, esta mujer es una heroína, ¿no? Que viene a vengar los agravios que nos hacen los extranjeros, como este hombre chileno, ¿no? Entonces, una reflexión que también hizo Elisa, que la hace en el trabajo y lo ha hecho ahora, pues es decir, cómo estos abogados también plantean que al momento de que el jurado popular de su veredicto no está juzgando a una persona en lo individual o a una mujer en lo individual, sino a todas las mujeres, ¿no? Porque de alguna manera está diciendo, bueno, si ustedes dicen que lo que esta mujer hace está bien, pues entonces todas las mujeres podrían hacer eso, ¿no? O sea, es una manera interesante de plantearlo en un momento dado. Y este contraste que aparentemente debió haber existido entre un jurado popular de legos no formados en derecho respecto a los jueces profesionales, bueno, es interesante también estas confrontaciones que hay en la manera en la que entienden conceptos como el honor, conceptos como el papel de la mujer, porque en el caso de Concheta, que Elisa lo va explicando muy bien, vemos cómo entre los mismos abogados y entre los mismos jueces que tienen una formación jurídica semejante, que han pasado por la universidad, etcétera, pues también hay una divergencia en la manera en la que entienden estos conceptos, ¿no? Algunos más apegados a valores tradicionales, a una figura tradicional de la mujer, a la concepción más tradicional del honor, y otros, pues digamos, con ideas también más modernas. Ahí, bueno, sería interesante, y en el trabajo de Nidia lo ve Elisa, pues incluso estas diferencias que hay generacionales, porque en el caso de Nidia, ¿no?, está una generación de abogados y funcionarios que tenían, que digamos venían desde el porfiriato, ¿no?, y esta nueva generación de jueces y abogados pues que habían salido a la esfera pública gracias a la Revolución Mexicana. Entonces ese es un aspecto que también bueno, puede abundarse un poco más. Y en el caso de Concheta, incluso como pues la Corte de alguna manera es hasta cierto punto benevolente, porque pudo haber bueno, el fiscal y la Corte, ¿no?, pudieron haber apelado a un mayor rigor. Finalmente le proponen una pena un poco más suave, y finalmente el Tribunal Superior de Justicia incluso es un poco más elástico en cuanto a la interpretación, y bueno, pues le conceden a Concheta una reducción de la sentencia original, que pasa de 8 años a solo 2, y con esto pues es posible lograr esa libertad condicional. La figura de Concheta también me parece interesante en cuanto a que, mientras que Nidia es una mujer que se lleva a vivir con ella a sus hijas, ¿no?, y como que todo el tiempo está haciendo énfasis en las hijas y en la maternidad, Concheta de pronto en un momento dice, pues sí, es que yo hasta preferí que mis hijos se fueran, ¿no?, porque un día el marido, el príncipe, los regañó, y pues mi hijo se llevó con él a la hermanita y se fueron, y yo los dejé irse, ¿no? Y eso me hace pensar también hasta qué punto no pudo ser chocante, ¿no? O cómo pudo haber también generado como estas visiones un poco contradictorias, ¿no?, respecto a Concheta, considerando, bueno, que la maternidad pues es un valor que se asumía como sagrado y máximo para la mujer en aquellos tiempos, ¿no? Y también me parece pues llamativo, ¿no? Pero están estos otros atributos pues de género, ¿no?, que se le asignan a la mujer, como sentimental, como pasional, como romántica, vehemente en un momento dado, ¿no?, que en las tres pues podemos ver que la prensa pues así las representa, ¿no? La prensa tiene un papel fascinante en esto, ¿no?, porque finalmente el alcance que tiene es también algo que ayuda a modelar
pues la opinión pública, ¿no? El alcance que pueden tener estos diarios, incluso más allá de lo que puede pasar al interior de la corte, etcétera, ¿no? Pues lo que la prensa representa cuando las entrevista, la manera en la que las pinta, ¿no? Si las pinta como víctima, como veíamos con Nidia, ¿no? Incluso en la imagen, en estas fotografías y en estas composiciones en donde pues la ponen como una mujer devota, ¿no? Que está planchando, que está cosiendo, atribuyéndole justamente, ¿no? Estas características de la mujer pues tradicional y abnegada y mujer de su casa, etcétera. Y me pregunto, y esto lo pienso para el caso de pues de las mujeres Concheta y María Elena de los años 30, incluso si el cine no habría tenido un poco que ver, ¿no? Yo de pronto pienso que a lo mejor Concheta se asemeja, ¿no? A algunas de estas protagonistas de películas de los años 30, ¿no? Justo pasionales, que el amor es el que les dicta el camino, ¿no? Que confrontan a la razón, al padre o al hermano o a las figuras paternas, ¿no? Con tal de seguir al interés amoroso. Entonces, de pronto, eso me dejó pensando, ¿no? Que a lo mejor también está la influencia, o puede estar la influencia de estos otros discursos, ¿no? Que para la época, pues, están teniendo un impacto bastante considerable. En el caso de María Elena, incluso por la prensa sabemos que la gente iba a abuchearla, ¿no? Es claro que es una mujer que pues sí causa mucha animadversión, ¿no? Que incluso lo dijo hace unos momentos Elisa, ¿no? Que la gente va y pide incluso que algo pues que era francamente improbable, ¿no? Que la ahorcaran porque, bueno, no había ya esa sanción, vaya, ni siquiera había ya pena de muerte y mucho menos por horca, ¿no? Entonces, pues se ve claramente, ¿no? Ahí tenemos muy clara la reacción de este público, ¿no? Y también otra cosa que nos permiten ver estos casos, ¿no? Y de nuevo retomando esta diferencia entre el jurado popular y el juicio ya con cortes penales, con jueces profesionales, pues es también el énfasis que da la prensa en un momento dado. En los años 20, pues bueno, seguían con lujo de detalle estos juicios por jurado, ¿no? Casi apuntaban las respiraciones de los defensores y de los fiscales, porque bueno, eran verdaderamente interesantísimas y en eso se iban planas enteras de los periódicos. Y cómo cuando ya en los 30 hay juicio en las cortes penales, pues sí, también hay un interés ahí, pero el interés máximo está justamente en descubrir hasta el más mínimo detalle del crimen, ¿no? Estos reporteros de policía que son a su vez un tanto detectives, ¿no? El caso del Güero Telles que lo menciona Elisa, ¿no? Que bueno, están ahí en todo el momento y bueno, hasta ven las huellas y le dan pistas a la policía y llegan a veces hasta antes que la policía. Entonces, es interesante también estas representaciones de la prensa, bueno, cómo van a cambiar con estas transformaciones también dentro del proceso judicial. Y otro aspecto en el que puede advertirse el impacto de estas mujeres, yo recuerdo consultando periódicos de los años 20 que con cierta frecuencia aparecían, por ejemplo, caricaturas, algunas de este caricaturista muy famoso, Ernesto El Chango Cabral, ¿no? Que pintan estas mujeres muy tipo flapper, ¿no? Con sus cortes de cabello pues a la Bob, ¿no? Con estos vestidos que asociamos ahora mucho con los años 20 y en donde se hace recurrentemente estas bromas, ¿no? Como, espero que mi salida no tenga espero que en mi cita con este hombre no tenga que sacar la pistola, o mi accesorio para hoy va a ser un arma, ¿no? O sea, como están jugando un poco con eso. Evidentemente, no diario había autoviudas, no diario había este tipo de casos, pero sí refleja justamente el impacto que está causando y de algún modo también estos temores, ¿no? Hacia las mujeres que pues están asumiendo estos nuevos roles incluso hasta en el crimen, ¿no? Y María Elena Blanco, pues también una mujer a la que le dan mucho seguimiento. Yo recuerdo haber visto notas todavía de los años 40, finales de los 40, ¿no? Donde de repente todavía decían, María Elena sigue usando sus encantos para obtener beneficios en las Islas Marías, ¿no? Entonces es una mujer que deja un impacto considerable.
justo hoy leía un avance de un tesista mío que habla sobre trabajo sexual masculino en los años 30, 40 y uno de estos personajes que él encuentra le apodaban la María Elena Blanco, ¿no? Entonces, pues el impacto, ¿no?, que tienen incluso a nivel popular y más a largo plazo. Entonces, bueno, para ir cerrando, bueno, por supuesto, elogiar pues, lo que Elisa puede hacer con las fuentes, con el manejo de la prensa. En el caso de Nidia ni siquiera está el expediente judicial y bueno, hizo acopio de muchísimas fuentes. Tiene además la fortuna de que encontró a familia de Nidia, ¿no?, y la apoyaron. Y es muy interesante incluso ver el destino que tiene Nidia después de esto, ¿no?, porque bueno, es como que tiene el gran momento y después, puff, ¿no?, se baja. ¿Qué pasa, no? Y bueno, pues ella va a tener ya una vida con un perfil muy bajo, ¿no?, una vida muy, muy doméstica. En el caso de María Elena, salvo estas así, pues, pinceladas que se llegan a ver en los periódicos todavía de los 40, no se sabe tampoco mucho más. Y en el caso de Concheta tampoco, pero también sería interesante pensar qué pasa, ¿no? En algunos casos, María Teresa Landa, la famosa Miss México que mató a su esposo por bigamia, pues bueno, es un caso que se sabe muy bien porque fue profesora, ¿no?, en la universidad y en la preparatoria, y bueno, también es una mujer que a los 19 años pues fue autoviuda y se quedó así los próximos 60, ¿no? Son mujeres que justamente pues parece como que ya tienen que renunciar entonces a una vida amorosa, romántica normal, ¿no? Y no sabemos incluso, bueno, en el caso de María Teresa Landa, está la famosa Miss México autoviuda, pues se sabe, ¿no?, que de vez en vez como que el pasado regresaba, ¿no? O de pronto algún alumno que dejaba ahí alguna nota en el pizarrón, ay, la maestra autoviuda o cosas, y bueno, es pensar que en el caso de Nidia lo podemos ahí saber, pero en otras, pues, ¿qué habrá pasado, no? ¿Cómo siguen su vida después de esto? Y me recuerda a una novela de Ángel de Campo, Porfiriana, ¿no?, La rumba, en donde es una mujer que mata también a su pareja y la juzgan en jurado popular, y es una imagen muy fuerte al final, que el jurado la absuelve, pero ella vuelve derrotada, ¿no?, a su comunidad. Básicamente lo que dicen es, se salvó de una pena de 20 años o de una pena en la prisión, pero no se salva de esta muerte social, ¿no? Entonces, que también es algo muy asociado pues a estas cuestiones de género. Y pues en el caso de Nidia Camargo y a propósito de la colección en la que está publicada, que es La aventura de la vida cotidiana, este libro me gusta que lo lean mis alumnos de semestres iniciales y a ellos bueno, terminan siendo grandes admiradores de Elisa y con justa razón. Y nos ponemos a platicar pues también en qué sentido esto puede ser un aspecto de la vida cotidiana, porque claramente hay una excepcionalidad, ¿no? No son mujeres, ni todas mataban diario a los maridos, ¿no?, ni todas viajaban a España, ni todas se casaban con un príncipe, ¿no?, y se volvían princesas, ni eran unas seductoras vampiresas que hacían que los hombres pusieran las fortunas a sus pies. Sin embargo, es cierto que las representaciones que de ellas se hicieron, ¿no?, pues reflejan los temores y las inquietudes que provocaba la creciente presencia de las mujeres en la esfera pública, las expectativas de lo que se pensaba que debía ser una mujer y, bueno, pues todas pues estas transformaciones que se estaban dando en la sociedad mexicana de la posrevolución. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Odette. Larisa, por favor. Sí, ahora ya se han planteado, digamos, iniciado el diálogo. Ahora yo creo que se abre primero, bueno, a los que están presentes. Yo tengo algunos comentarios, pero mejor me espero. Gracias. Sí, por favor. Sí, Aida, por favor. Gracias, Larisa. Bueno, antes que nada decir que me encanta la idea de diálogos interdisciplinarios, que las antropólogas muchas tenemos una vocación de historiadoras que siempre está presente y te escuchamos y, bueno, te escucho y te imagino casi como una guionista de cine y entre detective, investigación forense, bueno, me entusiasma mucho.
Y bueno, como también se trataba de traer nuestras propias disciplinas a este debate, lo primero que me saltó a mí cuando estaba leyendo tus textos y ahora al oírte es qué hubiera pasado si estas mujeres fueran mujeres indígenas o racializadas y pobres. ¿Cómo hubiera sido el proceso? Y me hizo pensar en el trabajo de Victoria Chenó sobre ley y honor en el siglo XIX en la región Totonaca, en donde ella también trabaja a partir de expedientes judiciales, que por cierto es antropóloga, pero ella siempre tiene un pie en el presente y un pie en la historia, y nos muestra de qué manera el racismo juega también un papel muy importante en la manera en que se criminaliza a las mujeres indígenas que se enfrentan ante un sentido del honor en la sociedad nacional, pero también en las comunidades indígenas, y qué es lo que esto implica, ¿no? Entonces, sentí que me faltó un poco el comentario en torno a la interseccionalidad de estas mujeres que pues todas eran educadas y todas eran clase media, ¿no? Entonces esto las hacía aún más atractivas para la prensa como representantes de un deber ser, ¿no? Sí eran transgresoras, pero a la vez sí respondían a ciertos parámetros, todas eran guapas, eran más o menos educadas, unas más que otras. Entonces me preguntaba, uno, si el factor de clase ya en el libro entero, cómo entra, y dos, si has tenido la posibilidad de trabajar en expedientes judiciales de otras mujeres pobres y racializadas, y cómo esto entra o no en su relación con la ley. Muchas gracias, Aida. Bueno, ¿quieres tomar uno o dos comentarios más o quieres responder? Bueno, sí, ok. ¿Qué prefieren ustedes? Sí. Sí. Bueno. Sí, Lucía, gracias. Gracias, muchas gracias por compartirnos la ponencia, Elisa, y por Odette los comentarios. Y bueno, coincido con Aida. De hecho, la motivación de este seminario fuerte, digamos, es justamente leernos y comentarnos, conocer nuestro trabajo y que nos conozcan también las demás personas que vienen y opinen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte, hacer historia, o sea, ¿cómo lo consideras tú, no? ¿Cómo lo planteas? Para mí ha sido muy importante en mi trabajo porque puedo entender o puedo explicar el presente de alguna manera, a ver qué, ¿no? Qué está pasando ahora sin hacer un análisis, digamos, no, con las herramientas epistemológicas que tengo ahora para analizar el pasado, ¿no? Eso, pues sabemos que es un error metodológico, pero me interesa saber, ¿no? En esto que planteas sobre las justicias, cómo digamos, lo que obtuviste o las reflexiones o hallazgos que obtuviste al hacer este trabajo de estas tres mujeres y cómo pensar el presente, ¿no? Cómo las relaciones de género se manifiestan en el presente, si tienes algún hallazgo o hipótesis sobre eso en el actual. Y algo que también me llama la atención es que ya en algunos comentarios dices que siempre que es algo que desde la criminología pues sabemos, ¿no? Que es esta idea de los controles formales, informales que aplican a las mujeres, que evitan que pues justamente en el embudo de quién llega a la cárcel se dice, no sé qué opinas tú, te lo pregunto, es que las mujeres somos el 5%, ahora el 6% de personas privadas de la libertad, porque hay controles informales que operan para que no se llegue a este paso, ¿no? Entonces yo te pregunto ahí, me llama la atención que en el caso de los hombres, no, o sea, si yo sé que tu tema es mujeres y son ellas, pero en un análisis que no sé si lo haces, que te pregunto si es de la historia de las mujeres o es de género, ¿qué pasa con los hombres? O sea, si también se les pregunta o se les juzga porque no cumplen con su rol de género de acorde al momento histórico en el que se hacen los juicios, ¿no? Hablabas tú de a las mujeres, pues sí,
no sé si eras tú, Odette, pero decían, si transgredes su rol de género, esto que vengo hablando, se le criminaliza a doble vez, ¿no? Social y es un poco los ejes que abordas. ¿Qué pasa con los, o sea, viste en los hombres que se cuestionara o esto no aplica para los hombres, aunque existan interpelaciones de género o como dicen algunos mandatos de género, ¿no? que pues piden que los hombres se comporten de ciertas maneras, ¿no? Esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias, Lucía. ¿Hay más preguntas o comentarios? Bueno, pues muchas gracias, Ishita. Finalmente estamos empezando. Adelante, Marta, porque estamos se están grabando esta, para que esta sepan aventura, quién es. ¿ok? Sí. Bueno, Elisa, pues yo conozco tu trabajo, por supuesto, más que hacerte preguntas y demás, quisiera abonar a una reflexión un poco más amplia de la historia y quizá a tu trabajo vinculado a los míos con respecto al delito femenino y un poco a lo que decían ahorita Aida y Lucía, o sea, qué está pasando con este presente o con las preocupaciones del presente, cómo las podemos encontrar en el pasado. A mí me parece que estos casos que estás presentando ahorita y que, bueno, que has trabajado ya desde hace tiempo y que te ha permitido seguir avanzando en tus investigaciones por otros derroteros, pero en este sentido, es decir, la comprensión del delito femenino vinculado a imaginarios sociales más amplios y cómo estos sociales más amplios a su vez están configurando y reconfigurando esquemas de género que a la vez participan más o menos en la forma en la que los jueces imparten justicia. A mí me parece que estas décadas del 20 al 30 efectivamente hay un trastocamiento de los esquemas de género bien importantes y estudiar estos casos lo que nos ha permitido a quienes te hemos leído o quienes hemos debatido contigo es dar cuenta de algo, bueno, que no es que no sepamos, pero sí es importante saber cómo es que esto sucede y es que el género es inestable. Es decir, las concepciones de género son inestables no solo en el ámbito de las representaciones, sino también en el ámbito de la materialidad misma del género, es decir, en la acción o en las nociones que se utilizan para apuntalar algo, para aplicar la ley, para aplicar sentencia, para hacer una nota periodística. En fin, ¿no? Y que ciertamente, pues la clase tiene que ver, la raza tiene que ver. Bueno, ya le contestarás tú eso a Aida. Pero yo creo que lo que más me deja volverte a escuchar, ¿no? Estos casos y volver a platicar contigo al respecto es justamente dar cuenta de las permanencias, las continuidades y las resistencias en el movimiento de las concepciones de género y la construcción de la experiencia desde el género de estas mujeres. Yo creo que no lo tenía yo tan claro y mira que te he escuchado muchas veces y te he leído mucho y lo que estaba haciendo Moeno es construir una defensa con lo que hoy llamaríamos perspectiva de género. Es la primera vez que se me ocurre, yo tengo muchos años escuchando estos casos, conozco el caso perfectamente y claro, por supuesto, o sea, una concepción de género de la época, ella termina planchando y cuidando a los hijos, o sea, está muy bien, pero a fin de cuentas utiliza una noción de mujer que no debe de ser violentada y que justamente por vivir estos esquemas de violencia constante, pues se ve orillada a matar. Y eso es como bien interesante y hay como una puntita de un hilo, ¿no? Que quizá habrá que seguir platicando y debatiendo. Y en esa medida, bueno, algo que yo aprendí contigo y a lo que me dedico ya hace muchos años es dar cuenta cómo el crimen femenino de una u otra forma nos permite, a su vez, no solo comprender el pasado, sino también darnos cuenta de que las concepciones de género que tenemos hoy en día, la forma de construirnos en el género y de reconfigurar los esquemas de género con los cuales construimos nuestra feminidad o tensionamos con las masculinidades, en realidad tienen un pasado, pero no un pasado que está lejano, sino un pasado el cual nos nutre. O sea, nos nutre nuestra experiencia como sujetos con género. Entonces,
por supuesto que el delito, o sea, el estudio del delito, en este caso el homicidio, pues nos permite entender el presente, pero justo en este sentido, digo, porque de pronto esta idea de que con el pasado entendemos el presente, pues suena así súper vendedora, no nos la compran mucho a los historiadores, pero la verdad es que sí, pero sí nos ayuda a entender con qué estamos debatiendo en el presente, o sea, con qué nociones estamos debatiendo en el presente. No es nada más un poco como sucede muchas veces en el aula con estudiantes o incluso entre colegas mismos, es que el heteropatriarcado nos atraviesa o está encima de nosotros. Bueno, sí, pero no es cualquiera, es uno que se debe a un pasado muy específico y muy particular. Y esa especificidad histórica, por supuesto, ¿no?, que nutre este presente, pues nos las das con tus investigaciones y nos permite darnos cuenta de estas pues justamente de estas movilidades propias del género en el tiempo. Yo lo dejaré un poco por ahí para seguir platicando, ¿no? Y para escucharte una vez más. Y bueno, pues gracias, Ishita, por la apertura de este programa. Muchísimas gracias, Marta. Coincido completamente contigo en muchas cosas, pero quería saber antes para darte el tiempo de responder bien, bueno, las que nos han seguido, bueno, Saúl, Fernando, no sé, Fernanda, Brenda, ¿y tu nombre, por favor? Se me olvidó, si tienen algún comentario. Denise, obviamente, sí, bueno, gracias. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a las tres por estos diálogos bastante nutritivos, creo yo. A mí me genera, ahora que te escucho, una duda, o sea, como que un poco queda claro que este juicio que enfrentan las mujeres que estudias, tanto juicio jurídico como juicio social, se acrecenta mientras más transgresoras sean, ¿no? Es decir, como tú ya lo decías, una cosa es que transgredan un delito, pero claro, no si son mujeres que aparte de eso se cortan el cabello de cierta forma o rompen este deber ser femenino que les es impuesto, se vuelven más transgresoras y este juicio se hace mucho más cruento hacia ellas. Escuchando principalmente el último caso, el de María Elena, me hizo pensar en María Villa, la chiquita, ¿no?, que es un caso de una mujer que igual mata a su amante y al amante del amante, y es una mujer pública, ¿no? Entonces es juzgada con mucha rudeza justamente porque su transgresión va más allá de solamente matar. A lo que voy con esto es que esto me hace pensar que como doble juicio que enfrentan las mujeres por sus transgresiones, si alejamos la lupa histórica en cuestión temporal, termina siendo mucho más amplio, ¿no? Por lo menos con el caso de María Villa ya se puede rastrear desde el porfiriato y con el último caso que tú estudias de María Elena Blanco ya llega hasta los 30, ¿no? Digo, no sé, Marta estudia 40, 50, no sé si eso se pueda rastrear aún más hacia la actualidad, pero mi pregunta un poco con esto es, ¿verdaderamente o hasta donde tú has estudiado, hay algún momento en donde sí haya un quiebre con estos designios de género o estos deberes ser hacia las mujeres? Es decir, ¿hay un momento en donde esto ya no se toma tan en cuenta al momento de ser juzgadas o es, digamos, una carga que siguen arrastrando históricamente? Esa un poco es mi duda. Gracias, Saúl. ¿Sí, no, hay más preguntas o comentarios? Gracias. Yo quisiera preguntar si hay algún delito que llegue como a un tope, que sea imperdonable, ya sea por la vía jurídica y por la vía social. Gracias, Brenda. Fernanda, ¿no? Bueno, Denise, ¿no? Bueno, entonces muy brevemente, porque ya estamos acabando con el tiempo. Primero, gracias a los que han estado acá, porque es una invitación al diálogo. Bueno, yo voy directo un poco a tus comentarios, Odette, y a un poco de lo que dijo Marta. Mira, yo pienso que el concepto de género no existía como tal. Se pensaba en sexo biológico que como era dada, ¿no?, en el periodo que tú estás hablando. Entonces, en este sentido, lo que menciona ella, inestables, ¿no? También esas ideas pueden ser inestables y salen de la vida cotidiana, un poco
bueno, aunque son sensacional y son de clase media, que atrae la prensa y mucho, pero sale de la vida cotidiana, ¿no? Pero un poquito llevando la pregunta de esa Marta en otra dirección, yo cuando leí, a mí me causó ruido, pero fascinó la palabra autoviuda. ¿Qué tipo de bagaje cultural tenía en este momento? Y ahora, ¿alguien se atrevería a usar esa palabra todavía? Entonces, eso también nos dice en qué momento, cómo vamos evolucionando también, ¿no? Autoviuda. No, eso es uno. El segundo, sí, ¿no? Autoviuda, ¿no? Y transgresora, la palabra misma es, bueno, no indica algún tipo de transgresión, ¿sí o no? No se aplicaría a los esposos, ¿no? No, nunca, ¿no? Bueno, cosas así. Tenía mucho más, pero bueno, voy a ahorrarme. Que piensan un poquito roles tradicionales y modernas, porque son muy mezcladas. ¿Y qué significa roles tradicionales, papeles tradicionales que se asignaban? Porque esas mujeres mismas están transgrediendo, ¿no? No son buenas madres y abandonan. Y aún con eso ya ganan el respeto del público. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando la sociedad? Bueno, ¿qué tipo de procesos? ¿No? Bueno, ahí me paro porque sí hay mucho. Como dije, es el inicio al diálogo. Podemos dialogar más. Gracias, Elisa, por favor. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas. Me encanta estar además en un salón con tanta gente con la que he dialogado ya también, porque bueno, Jadiel también me da mucho gusto verte, porque además debo decir que Jadiel fue el que me convenció, me invitó o me mostró la historia, la colección de la historia de la vida cotidiana. Bueno, pues obviamente Saúl también, entonces bueno. Bueno, pues Aida, mujeres indígenas y pobres, naturalmente no es lo mismo. A mí me han interesado más los casos célebres, justamente porque me interesa mucho este juego entre representación, justicia, derecho, sanción social, sanción penal. Y para esto los casos célebres son un material mucho más rico. Me interesa mucho también, ya desde un poco una cuestión mucho más propia de la historia del derecho, de la historia de la justicia, proceso penal, porque un poco siempre me ha interesado lo histórico, pero la historia del derecho, son procesos mucho más completos, porque en casos de homicidio se agotan todas las instancias, los abogados, cuando además son célebres, los abogados se empeñan mucho más en la estrategia, en la técnica, en el alegato. Entonces, me dan más para este tipo de enfoque. Posiblemente después cambie y me interesen otras cosas, pero hasta el momento me ha interesado mucho todos estos elementos que se conjugan en un proceso célebre. Pero sí te puedo adelantar un poco a tu pregunta. El caso que tengo un poco más parecido a una mujer rural, pobre, es el caso de Chole la Ranchera, que también lo he trabajado. Y hay una gran diferencia. Chole la Ranchera no tiene un gran abogado. Lo que marca la diferencia en algunos de estos casos, por lo menos los de los 20 y todavía Concheta de Leone, es que tienen excelentes abogados. Por ejemplo, Chole no lo tiene y es condenada en primera, en segunda, tercera. De hecho, tengo algunos casos ya de mujeres, y ya le estoy hablando de los 40 y demás, que ya no cuentan con esos abogados. Y bueno, su destino es muy diferente, los procesos son más largos. Y esto, en el caso de mujeres indígenas y pobres, se multiplica por lo que tú quieras, cientos. Sí conozco algunos, en general son mujeres que matan más bien argumentando defensa legítima de la vida o que tendrían que haber caído dentro de la defensa legítima de la vida. Son procesos larguísimos, muchas veces no cuentan con abogado. En algunos casos al final sí se determina que, bueno, pues verdaderamente mataron después de que la estaban acuchillando, y aún así en lugar de ser inmediato pasan mucho tiempo esperando este proceso, esperando sentencia. Entonces, bueno, digamos, esto es lo que te puedo decir en este caso, pero sí son estudios como diferentes, pero bueno, claramente, o sea, sin nada que ver con esto, estaríamos, digamos, en
en otras duraciones, en otras defensas, en otras oportunidades y en otro nivel de argumentación. Porque además, claro, por ejemplo, Nidia Camargo no llegó diciendo maten mi derecho de vivir como una mujer amante y amada, de ninguna manera. Son argumentos y discursos que se crean los abogados defensores. Y ellas tampoco es que tengan mucho dinero para pagar al abogado defensor. Lo que pasa es que los abogados que tienen un despacho utilizan estos casos que saben que van a dar, digamos, muchísima prensa para atraer clientela. Y entonces lo que se construye en torno a estos casos, pues es eso, es un discurso que no tiene ni siquiera que ver con el discurso que ellas pudieron haber presentado. Nidia Camargo que decía, pues es que a mí me dolió, se burló de mí, mis hijas y nada más. Ya todo este discurso, por ejemplo, el nacionalismo, la xenofobia, pues claramente esto es de Moeno, no es de Nidia Camargo, y esto creo que también es bastante interesante. Entonces, por esto me han interesado más los casos célebres. Bueno, Lucía, un poco la cuestión interdisciplinaria. Creo que es interesante la interdisciplina y qué sería lo propio de la historia. Creo que la distancia con el caso nos permite algo que además tenemos como muy, muy claro en nuestra formación como historiadores, que es la contextualización. El tratar de amarrar hilos de todos lados, de lo cultural, de lo social, de lo jurídico, hasta de lo político a veces, para comprender un hecho. Ahora me preguntan tú y Saúl, ¿cuándo todo esto dejaría de estar presente? Y bueno, yo no me dedico al presente. Sí puedo, digamos, llevar lo que les voy a decir, pues por lo menos, ¿qué sería? Hasta los 70s, 80s. ¿Cuándo es el corte? No lo sé, y sí hay un corte radical. Porque yo crecí, por ejemplo, viendo telenovelas, la cultura de la telenovela. Y la cultura de la telenovela es exactamente lo mismo que yo estoy contando. La mala termina o muerta o juzgada o en la miseria. La buena, la abnegada, es la que tiene un final feliz. Y esto finalmente, por lo menos esta representación, sigue por mucho tiempo. Casos más tardíos que tengo de mujeres que mataron a sus parejas ya no son absueltas y ya los jueces no son benignos. Ya les estoy hablando de los 60s. Y finalmente, cuando corte, yo creo que ha habido, digamos, una transformación paulatina, pero todavía seguimos viendo cómo se victimiza a la víctima cuando no cumplen el papel esperado, ¿no? Lo típico, llevaba minifalda, salió de noche. Entonces, ¿cuándo es el corte? No sé. ¿Cuándo encontraremos el corte? No lo sé. Pero de que hay un cambio paulatino, bueno, pues sí, lo estamos viendo. Efectivamente, la cuestión de los controles informales, bueno, creo que efectivamente esto creo que es todavía mucho más claro en la criminalidad más temprana. ¿Sí? Las niñas están como mucho más controladas que los niños, estos casos que he visto en el Porfiriato. Para los 12, los 13 años, los niños ya vivían incluso en pareja, habían trabajado en talleres, cambiaban de oficio, y las niñas, en cambio, son mucho más controladas por la familia. Entonces, no sé en qué momento podría dejar de operar esta idea, pero por lo menos en la adolescencia sí operaría. Y un ejemplo muy claro, Los Olvidados, de Buñuel. Finalmente, la niña es la que tiene un poco más de ojo familiar, ¿no? Y está un poco más cuidada y la ve el abuelo, vive en la miseria, vive en el maltrato, pero sí finalmente está como mucho más vigilada que los niños. Ahora, no trabajo únicamente criminalidad femenina. En realidad, siempre me ha interesado mucho cuestiones como género, cuestiones como honor, pero he trabajado también casos de hombres. Entonces, a los hombres se les juzga porque no cumplen efectivamente, o sea, el cumplimiento o no de sus tareas en la familia están siempre. Si el hombre es buen proveedor y demás, pues no importa que engañe a la mujer, y entonces todo esto que ya sabemos. Pero lo que sí es interesante es que los hombres que delinquen, por ejemplo, defensa legítima del honor, justamente están aludiendo a su masculinidad. Incluso otros casos de homicidio aluden a los atributos esperados en un hombre. Entonces, el Tigre de Santa Julia. El Tigre de Santa Julia es un bandido del Porfiriato ejecutado en 1910
Y cuando se le dice, es que usted robó, usted mató, se le acusa de muchas cosas, y él, por ejemplo, dice, yo he robado, pero nunca de poca cantidad, y sí he matado, pero siempre de frente. Entonces, sí están aludiendo a esto, como muchos de los hombres que asesinan a mujeres y que finalmente sí, en muchos de los casos sí las culpan por no cumplir con su papel tradicional, y por supuesto que hablan del deber masculino de velar por el honor familiar, y esto lo hacen no solo los maridos, sino también los padres. Bueno, Marta, la perspectiva de género y demás, ya, digamos, se me olvida, pero hay algo que reparé en lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esto es interesante efectivamente en todas estas mujeres. Se juega con el cumplimiento del papel tradicional, pero con el complemento. Son modernas, pero se les defiende con un discurso muy tradicional, en fin. Pero hay una cosa en la que no había reparado también en el discurso de Moeno. El primer actor, al primero que reprocha es a los hombres. Moeno, en todo este discurso, que obviamente no se los conté completo, Moeno empieza diciendo a los miembros del jurado: ustedes, hombres mexicanos, debieron defender a Nidia Camargo. Los hombres tienen que defender a la mujer. Si Nidia falló a ser pasiva y a esperar que los hombres lo defendieran, es porque ustedes no lo hicieron. En algún momento les dice, es que a ustedes solo les falta poner un letrero luminoso que diga, vengan todos los canallas a maltratar a nuestras mujeres porque nosotros vamos a permanecer impasibles. Y entonces dice, cuando Nidia, ante la falta de la defensa masculina, tuvo que reaccionar, pues entonces ahora ustedes la van a condenar. Entonces no la condenen porque ustedes fracasaron en su deber de defender a la mujer. Entonces es interesante porque finalmente el protagonista, el diálogo, sigue siendo entre hombres. Ellas finalmente actúan porque el hombre no lo hizo. Bueno, Saúl, efectivamente, el asunto de María Villa. El asunto es interesante porque les decía yo que pocas mujeres, el caso es interesante, argumentan haber actuado en defensa legítima del honor. Y María Villa, en el Porfiriato, prostituta, sí, no, otra vez no tiene un gran abogado, no dice actué en defensa legítima del honor, pero sí dice, defendí mi honor porque Esperanza Villa, su víctima, se burlaba de mí todo el tiempo, ya van varios amantes que me arrebata, y no solo eso, se reía de mí públicamente. Es decir, yo actué en defensa de mi honor. Y ella dice, yo entiendo que ustedes no me van a juzgar al igual que los hombres. Y digamos que sería interesante porque lo podemos aplicar al honor, ella obviamente no se va por ahí, y ella dice, porque ustedes juzgan que las mujeres como nosotras no tenemos sentimientos. Bueno, no solamente no se le acepta el argumento de defensa legítima del honor, sino que el juez sanciona al abogado por haber recurrido a esa estrategia. Entonces sí, es efectivamente muy interesante porque ¿quién puede defender el honor? En principio las mujeres no lo pueden defender porque deben esperar pasivamente a que los hombres los defiendan. La primera vez que se habla de defensa legítima del honor es hasta los 20, pero tiene que ser alguien que tenga honor. Y hay un caso también interesante de un hombre que mata al amante de su mujer porque la mujer se va con otro, se lleva a los hijos y demás, y argumenta defensa legítima del honor. Y lo que el juez le dice, pues, ¿cuál defensa legítima del honor? Señor, usted no tiene honor que defender porque su mujer era prostituta. Entonces, bueno, tiene razón, es como bastante interesante todo esto. Brenda, ¿cuál es un ejemplo de lo que se condena por todas partes? La muerte de infantes. La muerte de infantes es de los crímenes que yo creo incluso que son más, la reacción social es todavía mayor que incluso la reacción judicial. La figura como estereotipo es Guadalupe Bejarano, esta mujer, la mujer verdugo que sacaba niñas de un orfanato para que trabajaran después como trabajadoras domésticas, la ayudaban en las tareas domésticas, las maltrataba, en fin, es un poco la figura que pasa a la historia. Y ahí es interesante porque yo encuentro que Impresos Sueltos, Cultura Popular, por ejemplo, hay mucha mayor condena al infanticidio. La diferencia entre infanticidio es la muerte del recién nacido antes de las 72 horas de vida, la muerte de un infante pues es después de las 72 horas. Y en el caso del infanticidio, por ejemplo, no existe este equilibrio.
La legislación es bastante benigna cuando el infanticidio se cometía por motivos de honor, para ocultar la deshonra, y los jueces lo harán todavía más. Entonces aquí hay un ejemplo de desequilibrio, y donde sí lo encuentro la reacción igual es cuando los infantes ya eran, cuando ya se trata de niños. Ishita, ¿salen de la vida cotidiana? Sin duda, son mujeres que salen de la vida cotidiana. Aquí lo interesante es cómo la vida cotidiana emerge a través de los casos excepcionales. Un poco en el caso de la colección esta de la aventura de la vida cotidiana, es un poco cómo se puede conocer la vida cotidiana a través de lo excepcional. Porque bueno, son excepcionales, pero por ejemplo, la mujer vive en una vecindad y sabemos cómo vive, y quienes se presentan a declarar son los vecinos de la vecindad, y lo que van a contar son las relaciones y los conflictos de la vida cotidiana. Ahora, bueno, sí, no se habla de género. Yo hablo de género porque finalmente lo que sí se está hablando es cuál es el papel que debe cumplir, cuál es el rol que debe cumplir, y entonces, bueno, finalmente se acerca a lo que es nuestra concepción de género. Y fíjate que no había pensado en si se podría utilizar ahora o no la cuestión de las autoviudas, pero fíjate que me pareció muy interesante tu pregunta, porque reparo en una cosa. Cuando tú dices ella es autoviuda, ¿en qué te estás centrando? Perdió al marido, se convirtió en una viuda. No es un homicida, no es alguien que actuó desesperada. ¿Qué es lo que más importa? Su condición civil, ya no tiene al hombre. Lo que hay junto es lo de menos. Pues muchísimas gracias. Denme un minuto más para agradecer a todos involucrados, y les entrego sus constancias. No, eso es el tuyo. Sí. Yo ya le estaba pasando. Sí, perdón, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es una iniciativa no solamente interinstitucional, también se ha organizado en el colegio con la ayuda del Centro de Estudios de Asia y África y el Centro de Estudios de Género. Entonces, bueno, he recibido el apoyo total, claro, de Matías Chiape, nuestro coordinador de eventos e investigación del CEA. Berenice Aguilar ha sido fundamental, inclusive a darles acceso al estacionamiento. Larisa, que ha quedado aquí para apoyarnos durante todo el proceso. Y del SEC fue la directora Ana María Tepichín, quien, bueno, ofreció a ocupar su equipo para reservar el salón. Bueno, nos dieron el auditorio y organizar la mesa y todo eso, poner los nombres. Regina hizo las constancias junto con Berenice, me imagino, se trabajaron juntos porque eran dos. Unidad de cómputo siempre apoyó incondicional, y están grabando también de eventos especiales rápidamente. Y quería agradecer especialmente a Ofelia Janet Ramírez. Brenda y yo habíamos hecho algo muy preliminario del cartel, pero Janet ya es muy hábil, ya lo hizo mucho más atractivo, y bueno, y vamos a quedar con esto, ¿no? Y luego Regina hizo algunos ajustes al final. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Espero que eso realmente es un buen inicio al diálogo, que algunas de ustedes nos van a seguir durante este semestre, y la idea era que si alguien que quiere retomar para el siguiente semestre, nosotros ya terminamos ese semestre, pero hemos iniciado un proceso que cualquiera de ustedes, bueno, podrían dar seguimiento. Pues muchísimas gracias a todas. Sí.